Aleluya, saludamos nuevamente en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom para todos en este día del mes de Adar, este Jodesh Tov. Todavía continuamos en los Jodesh, saltamos al Rey y bendecimos su Kadosh nombre en este día de Shabbat. Saludos de la comunidad de Israel, México, servidor Shaul Juárez González. Sea de gran bendición esta breve explicación que pidieron la sierva Isha de Yahweh. La sierva que preguntó sobre Hebreos capítulo 10 del verso 25 o del 20 al 25. Y vamos a explicar un poquito nada más. Este tema es amplio, pero siempre nuestros padres, siempre el pueblo de Israel, que este tema es para aquellos que han comprendido que son descendencia de Abraham, aquellos que han comprendido amar la Torah. Siempre se ha tenido una buena enseñanza, una forma de vida donde el pueblo se preparaba para estar en el Ohel Moel, para ir a ofrecer su corbán, su sacrificio. Después surge el primer templo donde el pueblo acostumbraba a estar en el templo. Surge el segundo templo donde el pueblo acostumbraba a estar en el templo en aquellos años, en aquellos tiempos. Y después viene todo el exilio, toda esta situación donde se instituyen las Kesenet o las sinagogas como se conocen. Pero vamos a meditar un momento que cuando los tiempos de Mashiach, Yeshua, que estuvo en esta Aretz, aún estaba el templo, aún estaba de pie. Y vamos a ver que había lugares de enseñanza, había lugares de estudio, ciertamente. Después de la cautividad del exilio de Babilonia, se establece lugares de estudio. Hoy sabemos que el Beit HaMikdash o el templo no existe y se establecieron estas Kesenet donde Am Israel, donde todas las almas que quieren ser nutridas a través del estudio de la Torah acuden cada día de Shabbat, acuden los Rosh Hodesh, acuden en las fiestas, ¿verdad? Y entre semana algunos tienen estudios donde van a comprender la forma de vida de un israelita. Preguntaron sobre Hebreos 10, capítulo 10, verso 20, o capítulo 10, estamos hablando sobre aquel sacrificio más grande que ha habido en la tierra, que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, donde ofrecieron los korbanot. Dice que una vez a cada año, y solo entró una vez Yeshua y ofreció esos korbanot, esas ofrendas. Y entonces Shaulo de Tarso, o Shaulo, ¿verdad?, que lo critican mucho, que lo quieren desprestigiar, pero Shaulo fue un discípulo, un talmid de aquel gran siervo Gamaliel. Si usted estudia la biografía de Gamaliel, vemos que viene de una gran escuela, una escuela de enseñanzas de rabinos muy importantes. Pero bueno, vamos a decir, porque desde el verso 20, porque el Derech, Hadashah y Hayá vivo de Mashiach nos abrió a través del parojet del velo. Esto es del parojet del Abazar de Mashiach, teniendo un Cohen Agadol sobre el Beit Yahweh, sobre la casa de Yahweh. Acerquémonos a Yahweh con la Let Shalem, corazón sincero, en plena bitajón, confianza de emuná y de fe, purificados los levavot, los corazones, como dice el profeta Isaías 52:15, de mala conciencia, y lavados los cuerpos en la Tevilá o en la Tevilegen en Mikbet Mayin. Ezequiel capítulo 36, 25 al 26. Bueno, ¿por qué empieza a hablar Shaulo? Está hablando de la conciencia. Si usted lee todo el capítulo 10, está hablando Shaulo sobre la conciencia del sacrificio de Yeshua HaMashiach. Pues acerquémonos a Yahweh con corazones sinceros, purificando los corazones de la mala conciencia. Entonces, para el verso 24, y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Alguien preguntará si el pueblo antes iba, como hoy se conoce, a un lugar de estudio, una kelá, una sinagoga, y se tenía que estar todo el día en el día de Shabbat, que si tenemos que estar ahí congregándonos, y vemos que sí es cierto, o sea, tenemos que estar. Siempre hubo siervos, siempre hubo, por llamarle así, líderes, guías espirituales, siervos como desde Abraham, desde Isaac, Jacob, que tenían siervos, siervas donde enseñaban la Torah.
y era necesario estudiarla, y sabemos que nuestro principio es el día de Shabbat. Dejarse de congregar es algo que ahorita vamos a explicar por qué. Porque no hay conciencia, la conciencia se cierra, y la gente que deja de congregarse es que piensa que no es necesario, y que porque hoy tenemos la Torá o porque está el Ruach HaKodesh, todo lo vamos a ver. Eso es una mentira. Necesitamos dónde congregarnos, necesitamos dónde estar, necesitamos escucharla alabar. El Creador siempre puso siervos llenos del Ruach HaKodesh, siempre puso guías espirituales para entendernos y que guiaban al pueblo. Vemos Moshe, ¿verdad? Después surge Yoshua, ¿verdad? Ciertamente. Después siguen los profetas que daban la dabar, ¿verdad? Surgen los jueces. Ciertamente siempre el pueblo de Israel necesitó congregarse. Siempre vemos en las porciones, en las parashot, en los estudios, donde el pueblo estaba preparado el día de Shabbat. Alguien me preguntó, bueno, ¿pero qué hacían el día de Shabbat ellos? Iban a la Kesene todo el día, estaban preparándose para ir al Ohel Moed. Quiere decir que no estaban en casa acostados, durmiendo, o en sus tiendas, no estaban perdiendo el tiempo, siempre estaban pensando que tenían que estar listos para ofrecer el cordero, o las tortas, o los palominos, e ir al Ohel Moed en los días señalados que el Creador había puesto. Entonces viene toda esta historia, sabemos que caen los templos, la gente iba al templo, Mashiach mismo fue al templo, ¿verdad?, a escuchar la Torá. Y vamos a ver que también, aparte que estaba el templo, había lugares de estudio, y por eso hasta la actualidad, hoy en Shabbat, ciertamente, en la casa de Judá va a la sinagoga, ciertamente ahorita ya están saliendo de su rezo, o ya salieron de su rezo más bien, ¿verdad? Y después van a ir con sus familias, y sabemos que la Kesene está dividida en dos partes, depende de la construcción de la sinagoga, ¿verdad? La parte de abajo están los hombres, la parte de arriba están las mujeres. Se da la darashá, se da la explicación de la parashá, a los niños igual se les da la instrucción. Entonces es una forma de vida. Aquel que no quiere traer esta forma de vida es porque todavía trae un pensamiento de las naciones, no trae un pensamiento de Israel. Por eso dice aquí Hebreos capítulo 10, acerquémonos a Yahweh con corazones sinceros, en plena bitajón emuná, purificando los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos en Tevilá, en la mikveh de las aguas vivas. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra tikvá, de nuestra confianza, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces dice, verso 24, y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuantas veces que el día se acerca. Que el Yom Adin, el día de la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando dice el verso 25, no dejen de congregarse, vamos a leer un poquito el arameo, porque sabemos que el Brit Hadashah fue escrito en arameo, y eso es algo que el Zohar también fue escrito en arameo, pero vamos a analizar, ¿sí? Dice en arameo, Belá, Hibbe, Shebeakin, Kenushyan, ¿sí? Eso quiere decir, no estarán abandonando el lugar de enseñanza, la congregación, la asamblea, la cajal, el pueblo. Y dice, Ha'id, de Id, ella da, tal como es la costumbre, o tal vez dice esta palabra, Leshaná, ¿sí? Para que el humano, o el hombre humano, Enash, Elá, ¿sí? Enash, Elá, Beat, ¿sí? ¿Qué esto quiere decir? No estarán abandonando la congregación, la asamblea, tal como es la costumbre de tu humanidad, de tu conciencia humana, ¿sí? No dejen de congregarse, no dejen que esa naturaleza pecaminosa, ese Yetzer Hará, ese lado izquierdo, abandonen
la congregación. ¿Cuál congregación? La de aquí no. Cuando vemos Shabbat no estamos hablando de esta Kesenet, estamos hablando de la congregación de los Kadoshim que se juntan tanto en esta Aretz como en todos los mundos y en los cielos. Que tu humanidad, la palabra en arameo, lenash, enash, elá, se traduce como que tu humanidad, tus pensamientos, tu forma, tu yetzer hará, no te lleve a dejar de ir a nutrir de la Torah de Yahweh. Si el plan del Creador del universo fuera que cada quien se guiara por sí solo, porque muchos piensan que hoy porque tenemos la verajá, la gran bendición de la Ruach HaKodesh, y dicen, no, pues yo tengo la Ruach HaKodesh, yo puedo interpretar la Torah como me dé la Ruach HaKodesh a entender, entonces no hubiera puesto lugares de enseñanza, y ahorita vamos a leer muchos textos, no hubiera puesto lugares donde el pueblo tendría que ir a escuchar. En los tiempos de Esdras dice que todo el pueblo, desde más pequeño hasta más grande, fue a la plaza a escuchar la Torah. Y fue a reunirse, dice la Escritura. Entonces, aquella gente que piensa no ir, que no necesita estar en un lugar, es que su humanidad, y cuando hablamos de humanidad, lo que traducen como el hombre animal. El hombre que quiere pensar que él es perfecto, que él no necesita enseñanza, que él no necesita un guía. Entonces, cuando leemos este verso en hebreo, en esta palabra lenash, enash, elá, se traduce que tu humanidad, ¿verdad? Que tu humanidad que se vuelve como costumbre, como el sabio que sabe de todo. No es necesario una congregación, no es necesario estar en la Kesenet, no abandonen, no pierdan esa forma de vida. Por eso esta palabra, vuelvo a mencionarla, lenash, enash, elá, quiere decir que la costumbre humana o el hombre animal no domine tu vida, porque se acerca el día del Adón. ¿Cuándo va a venir el día del Adón? ¿Dónde vamos a estar congregados? Pues en un lugar de enseñanza, estando celebrando Yom Teruah. ¿Sí? Yom Teruah o Rosh Hashanah, que hace mucho le pusieron, pero es Yom Teruah que vendrá Yeshua HaMashiach por segunda vez. Que tu naturaleza humana, tu Yetzer Hará, vuelvo a repetir, no te aconsejen decir, no es necesario estar en un lugar de enseñanza. Hoy se le llama congregación, hoy se le llama sinagoga, o qué sé yo. Pero vamos a ver en las Escrituras que el Mashiach Yeshua no estaba en contra, sino también estaba el templo cuando estaba el Mashiach aquí en esos tiempos. Y dice en Mateo capítulo 4, verso 23, y recorría toda Galilea, enseñando en las Kesenet y predicando buenas nuevas del reino. ¿Quién estaba en las Kesenet? Los hebreos. La traducción la pone mal, dice que recorría Galilea enseñando en sus sinagogas. Cuando ponen esa palabra enseñando en sus sinagogas, hacen la diferencia entre el cristianismo que no existía y Israel. No. Y recorría Galilea enseñando en las Kesenet, en lugares que se lee la Torah. En Hechos 15 usted va a ver que dice que los mandaban a la Kesenet, a la sinagoga, no los mandaban ahí a la iglesia cristiana, al Pentecostés o para sufrir o las que haya. No, iban a las Kesenet. Yeshua andaba en las Kesenet, el Mashiach, predicando las buenas del reino. ¿Qué era la buena del reino? La Teshuvah. ¿Sí? Por eso vamos a entender que el tiempo de que estaba el Mashiach aquí, había lugares de enseñanza también, y estaba el templo. Después del templo se quedaron esos lugares de enseñanza. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros comprendamos, y vamos a leer Juan, cuando estamos diciendo que no hay que dejarse de congregar, un poquito estoy explicando, que es un tema muy amplio, por nuestra hermana que pidió, pero lo que está diciendo el texto, el verso, no estarán abandonando en los lugares de estudio, los lugares que nutren el alma, por su humanidad, por su naturaleza, por su forma de pensar. No permitas que tu naturaleza, que es Yetzer Hará, te tome y dejes de escuchar, ¿verdad? Si el Creador no hubiera decidido poner gente al frente de los lugares de enseñanza, no hubiera puesto el orden del que vemos desmarcado desde siempre, donde siempre hubo gente enseñándole al pueblo. Sí, en Juan capítulo 18, verso 20, vamos a leer esto un poquito. Que hacía el Mashiach, donde andaba el Mashiach. Muchos dicen que andaba siempre predicando, ¿no? También le gustaba ir a las Kesenet, a las sinagogas, como se tradujo, o como se enseña, a las congregaciones, a los lugares de enseñanza. Él también iba a esos lugares de enseñanza.
un poquito pegada la hoja aquí, muy pegada. 18, verso 20. Amén. Y dice así: y Yahshua respondió: yo públicamente he hablado al Olanasé, siempre he enseñado en el Beit HaKesenet, en el Beit HaKesenet y en el Beit Hamdash, donde se reúnen todos los Yahudim, y nada he hablado en Sheter, en oculto. ¿Dónde andaba Mashiach? En el templo y en los lugares de enseñanza. Hoy no tenemos templo, hay lugares de enseñanza donde el pueblo tiene que ir a escuchar la Torah, donde el pueblo tiene que estar siendo nutrido su alma. Y Yahshua dice que hablaba públicamente, siempre enseñando en las sinagogas y en el Beit Hamikdash o en el templo. Entonces nosotros tenemos que congregarnos donde hay lugares, donde hay siervos de Elohim que tienen no ese deseo, es que el Creador los puso, el Creador los envió, el Creador decidió, aquel que es roe, aquel que es maestro, aquel moré, que es rabino, no es porque él quiso, porque su alma fue diseñada y fue bajada de los cielos para que él ministrara almas de Israel. Entonces nosotros que tenemos la oportunidad de tener lugares, hay que ir a escuchar la Torah. Cuando hoy es Shabbat, hoy en los días de Shabbat. Si hay actividades entre semana, bueno, si usted desea ir para nutrir su alma, pues adelante, pero el mandamiento es Shabbat y las fiestas. Esta semana, si en su lugar de enseñanza tienen convocaciones para estudiar la Torah, yo le aconsejo que vaya, porque es lo que nutre el alma para poder tener buena conexión con el Creador de los cielos, con Yahshua HaMashiach, Yahweh, y con las cosas de aquí abajo, y se hagan todos los proyectos buenos, se hagan los negocios, la buena semana, la educación, todo lo espiritual mantiene lo material. Recuerde eso. Vamos a leer un poquito esto. Cuando comenzaron a usarse con fuerza estos lugares de enseñanza, sabemos que también fue antes de Mashiach, fue en el exilio de Babilonia, ¿verdad? Entre los años 607 y 537 antes de nuestra era. Entonces, estos de lugares de enseñanza, antes, aunque estaba el templo, el Beit HaMikdash, sabemos que había lugares también de enseñanza, de estudio. Antes de nuestra era, pues, es el Mishkan, ¿verdad? Sabemos que el primer templo fue destruido, y vemos que el Cohen Esdras animó al pueblo a aprender y comprender la Torah. Esto lo puede leer usted en Esdras capítulo 7 de 10, capítulo 7 de 10, el capítulo 8 del 1 al 8 y capítulo 10, 13, que vemos que no estaba el Beit HaMikdash, y bueno, empezaron a establecer lugares de enseñanza, y vemos que él los juntaba en la plaza, ¿sí? Estos lugares de enseñanza, que en arameo es Kenusyan, se traduce como sinagogas, se traduce como asambleas, se traduce como congregación, donde se juntaba un grupo de creyentes para entenderlos de Israel a escuchar la Torah. Centros de reunión, de adoración, centros de rezos, de rezar, centros de edificación, donde el Creador permitía que la Torah se leyera. Vamos a leer un poquito Mateo capítulo 23. Vamos a leer un poquito Mateo capítulo 23 en esta mañana. Es un tema corto, después lo haremos muy amplio con todo lo que es más nutrido. Pero Mateo capítulo 23, verso 5, ¿verdad? Donde se reunían aquellos siervos, también dice ahí: antes todas sus maseín, todas sus obras para ser vistos por los anashim, por los hombres, pues ensayan sus tefilín, filacterias, y extienden los flecos de los tzillot, llaman los primeros asientos en las sedot, en las cenas, y en las primeras sillas del batei kenishot, en las sinagogas. Entonces vemos que Yahshua, ¿dónde andaba? En las sinagogas, enseñando. Ciertamente aquí exhorta, no está diciendo que no se usen los tefilín, no está diciendo que no se usen los tzillot, sino que se caían en cosas ya de vanidad, de orgullo, de soberbia. Pero vemos que el Mashiach entró en un día de Shabbat en la Kesenet, en los lugares de estudio, y dijo: por cuanto el Rúa de Yahweh me ha ungido. Entonces aquellos que no desean congregarse, aquellos que no desean estar en un lugar, es porque tienen una naturaleza muy humana. Y hoy venimos a Shabbat, donde estudiamos la Torah, donde también convivimos, como dice la Teilá, el Salmo: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los sajim juntos en unidad, ¿verdad? Es muy importante esto comprender.
Y también dice el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Yahweh iremos por las noches. Y sabemos que todas las convocaciones apartadas empiezan por las noches o por las tardes, a partir de que se mete el sol, ya está el día de convocación, digamos como hoy que es Shabbat, por la parte de la tarde, por viernes en la tarde o digamos viernes en la noche estuvimos aquí, cumpliendo esa misma, diciendo, yo me alegré con los que decían, vamos a estudiar la Torah, vamos a adorar, vamos a hacer tefilá, vamos a entonar danzas al rey, y es bonito estar en una congregación, es bonito convivir, es bonito escuchar la alabar. Entonces aquellos que dejan de congregarse es porque son muy carnales, son muy lógicos. En una congregación usted no viene a buscar la perfección, usted tiene que venir a escuchar la Torah para que ese lugar donde usted se reúne con mucha gente empiecen a perfeccionarse. Si usted piensa que ir a una congregación es que ya va a estar perfecta, que todo es bonito, usted se engaña. Venir a una congregación es buscar la perfección porque todos traemos cosas que tenemos que restaurar. ¿Sí? Yo le digo al pueblo que una congregación es como un hospital. Entonces, estar en estos lugares es edificación para transformación de nuestras almas. Entonces yo le invito, ¿verdad?, que no deje que su naturaleza humana, porque en hebreo, en arameo, que leshena enash elá, no dejes que esa naturaleza humana sobrelleve, ¿sí? Porque sabemos que en Bereshit dice que los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres crearon anashim, ¿sí? Hombres poderosos, hombres muy conociendo toda la naturaleza del lado izquierdo. Entonces, aquellos que piensan estas cosas, su naturaleza humana, o muy carnal, o su naturaleza animal, que dice la Kabbalah, los domina y piensan que no necesitan congregarse. Congregarnos es algo de bendición. Por eso dijo verso 25, como algunos tienen la naturaleza muy animal, muy pecaminosa, y dejan de congregarse, porque se acerca el día del Adón, el día de Yahshua, el día de Yom Teruah, el día del despertar. Entonces, mis amados, una pequeña reflexión sobre esto, donde vemos que Yahshua andaba en las Kesenet. Vemos que en Hechos 15, verso 21, los mandaron a escuchar a Moshe, a las Kesenet, a las sinagogas, y sí estaba el Beit HaMikdash todavía en aquellos tiempos de recordarme, chécalo bien, si todavía estaba el templo en los tiempos de los Hechos. El templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, ya estaba el templo todavía, y ellos tenían que ir a los lugares de enseñanza también, a escuchar a Moshe y los profetas. Se les dijo, vayan a escuchar a Moshe y los profetas en Hechos 15, 21. Por eso Pablo de Tarso nunca estuvo en contra de la Torah. Por eso es muy importante que comprendamos que siempre nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en Lucas capítulo 4, verso 16 al 21, es cuando se le da el rollo del profeta Isaías, y es cuando declara, ¿dónde fue? En una Kesenet. ¿Estaban reunidos? Claro que sí. Entonces, mis amados, que usted no se deje de congregarse, no es tanto porque quiera el líder o el siervo de Elohim, el roé, el moré, el rabino, que usted esté ahí. No, es porque es una forma de vida de estar escuchando la Torah, de estar nutriendo nuestra alma. Entonces, mis amados, que su naturaleza humana no le gane, su raciocinio, su lógica, su sabiduría, no le gane y diga, no, yo no necesito congregarme. Donde usted a mejor toma el verso donde dijo el Mashiach, donde estén 2 o 3, yo estaré ahí con ellos, pero dice a unos escritos de la casa de Judá, de sus hermanos de la casa de Judá, en los escritos de la Gemara, dice que hazte de un maestro y hazte de un amigo. No es bueno que estudien solos, no es bueno que ustedes piensen que estudiando ustedes en su casa o usted solo va a entender la Torah, ¿no? Por eso el Creador puso gente capaz. Vemos desde las Escrituras, puso a Abraham, Isaac, Jacob, después Moshe, y viene el Josué, vienen los jueces, vienen los sabios, vienen los Cohen, viene toda esta forma de vida, y vemos que siempre hubo gente al frente de almas enseñando la Torah, ¿verdad? Después viene el Mashiach, Yahshua, pone 12 talmidim y empiezan a enseñar la Torah. Y vienen los tiempos donde el Yahweh levanta siervos al corazón de él enseñando la Torah. Entonces no deje de congregarse, le exhortamos
que si usted está en su casa ahorita celebrado Shabbat o no tiene dónde, o tiene la idea de no congregarse, busca un lugar de enseñanza donde enseñan la Torah, donde enseñan a Yeshua, nuestro Maraná, que es Yahweh, que es el mismo, no hay dos, no hay tres, donde enseñen correctamente la Torah de Yahweh, donde enseñen a amar, como dice el Shema Israel, a nuestro Creador con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y si no hay lugar de enseñanza, bueno, pidamos a Elohim que levante siervos, dijo Mashiach, la mies es mucha y pocos son los siervos, ¿verdad? Para que en aquellos lugares donde no exista una cajal, una congregación, una sinagoga, se pueda levantar una. Amén, que Yahweh les bendiga y les guarde. Les esperamos a las 10 de la mañana para tener la transmisión de la apertura de Shabbat Shacharí por la mañana, después la porción a las 12 del día, la Parashá Pikudei. Cuentas, pero que se nos indica que no hay que contar. ¿Pero por qué lo hizo Moshe? Porque el pueblo pensó que pues se había hecho millonario Moshe y ya tenía ahí cosas que sobraron, que oro, y bueno, pero lo estaremos estudiando más al ratito. Que el Creador del universo les bendiga y que espero que sea de gran ayuda esta pequeña explicación a nuestra hermana Isha de Yuchat Bat. Que Yahweh le bendiga y Shalom, no sé de dónde nos escribió, no sabemos de dónde nos miró, pero si nos puede volver a contactar para saber dónde ella está y que Yahweh la fortalezca y le bendiga. Y si está en un lugar de enseñanza, que sea prosperada, ¿verdad? Y si se reúne con algunas familias en una casa y que empieza a crecer esa Kesenet, que Yahweh les bendiga y les guarde. Shalom, shalom, Shabbat, shalom, que Yahweh les bendiga en este mes de Adar, preparados para la fiesta de Purim, y en ese Jodesh Tov, que recuerden, son 2 días, al rato en la noche usted ya verá la luna, y también hoy estaremos tocando el shofar, porque es que Yahweh les bendiga, les guarde. Shabbat, shalom.